En tiempos de crisis es donde las personas afloran sus más grandes logros. Es por ello que, motivado a la pandemia mundial y aprovechando esta plataforma virtual, se dará a conocer el estudio de tesis doctoral elaborado bajo la normativa de la Universidad Fermín Toro y como requisito para aspirar al título de doctor en Ciencias de la Educación. Quien les habla, Linda Pinilla, participante del grupo número 5 del mencionado programa de estudio. El trabajo se titula Aportes autoepistémicos de la educación inicial desde las relatorías discursivas de la doctora Marta Urquiola, teniendo como tutor al doctor Pedro Castillo, como jurado las doctoras Yulitza Montoya y Santia Camacho, y como protagonista de la investigación la doctora Marta Urquiola. Como preámbulo de entrada tenemos: las historias de vida deben ser consideradas para escuchar la voz del profesorado, con el fin de dar vuelcos positivamente en nuestro sistema educativo y poder entender desde su génesis los cambios trascendentales que ha sufrido. Estructura de la investigación. El trabajo se distribuye siguiendo el rigor metodológico de la Universidad Fermín Toro, el cual establece en su manual 2018 la estructura a seguir en el desarrollo de las tesis doctorales. De igual forma y con intencionalidad de la autora, se establece el término entidades, apropiándose de la terminología utilizada por el doctor Garrido Pérez en su libro Descentralización Educativa, como una forma de guiar y dar coherencia al estudio. En definitiva, quedando de la siguiente manera: entidad ontológica, entidad epistemológica, entidad metodológica, entidad exploratoria, entidad interpretativa y, por último, entidad conclusiva. Damos inicio con la entidad ontológica, cuyo objetivo es la exploración del fenómeno estudiado. La educación es un proceso socialmente construido e históricamente enmarcado. Las consecuencias acerca de su naturaleza y sus funciones son el resultado de momentos históricos específicos que conectan a un entramado temporal. Consecuentemente, su análisis no puede ser separado o no puede separarse del contexto que le dio origen. No obstante, podemos dar una mirada de tipo arqueológico sobre la misma, es decir, una mirada desde adentro, ver la realidad desde la mirada de su protagonista. Desde una nueva perspectiva se entiende que a las ideas pedagógicas importantes, los procesos educativos no se le pueden analizar aisladamente, sino que son parte de complejos sistemas filosóficos. Ahora bien, este primer acercamiento me obliga a desentrañar sobre el origen y naturaleza de sus primeros relatos. En la antigua Roma, Plutarco elaboró los relatos, vidas paralelas, compuestos por una serie de biografías de griegos y romanos famosos con el fin de comparar sus virtudes y defectos morales. Su idea era explorar la influencia del carácter sobre vidas y destinos de hombres famosos. En otro orden de ideas, relatos como una formación de ver el mundo. Denzin, 1989, manifestaba que las vidas son propiedades geográficas y no pertenecen solo a las personas, sino también a las colectividades sociales, en un sentido amplio. Como hemos podido dilucidar hasta ahora, se ha producido una serie de investigaciones tras la optimización del método en la antropología, sociología, psicología, pedagogía, en la cual el ser humano recobra protagonismo. Coajudas 2000, ejemplo de ello es el interés que tiene en la vida de los docentes para conocer formas detalladas de los procesos educativos. Sin embargo, la idea es rescatar aquellos aspectos más significativos de la formación, vida profesional y práctica educativa en una profesional de la docencia, con 20 años de trayectoria educativa desempeñando funciones en este largo transitar. Y dar voz a la protagonista supone el reconocimiento de quienes hasta ahora eran presencias mudas para así reconstruir la propia experiencia por medio de la narración y comprender el análisis de los aportes realizados por la doctora Marta Urquiola.
desde una visión docente como elemento importante en la proyección y formación de docentes nóviles. La idea es utilizar su testimonio como un aporte en la educación actual. Sin embargo, como tema central, la educación inicial venezolana, es imprescindible profundizar un poco en el transitar de este nivel educativo, pues existe un vacío intelectual que es necesario profundizar. Para ello, he tomado algunas ideas de la protagonista, así como otros autores destacados que brindan importante formación sobre la atención infantil. Sin duda alguna, el término infancia tiene un carácter ontohistórico y es por ello que ha asumido diferentes apreciaciones a través de la historia. Su concepción depende del contexto cultural, político y legal de la época. Por ejemplo, en la antigua Grecia, el infante era un hombre que necesitaba ayuda de un adulto. En la antigua Roma, los niños dependían de sus padres y tenían que estar sometidos a sus leyes, según Rodríguez, citado por Cubillos y otros en el 2007. En los años 354 y 430, los niños dependían o eran dependientes e indefensos, según José Santos, citado por Jaramillo en el 2007. Luego, con la Revolución Francesa, se vio al niño como una herramienta de trabajo. Tras los movimientos pedagógicos del siglo XIX, el niño adquiere importancia social, legal y educativa, pues se considera el siglo del inicio de la educación inicial. Hacia 1840 es establecida la primera institución convencional de atención a los niños. En Alemania, Federico Froebel, precursor del primer kindergarten y del modelo educativo que se estableció en muchos países para la época. Sin embargo, Venezuela se mantuvo a la tendencia mundial en los aportes de María Montessori, de Crowley, las hermanas Agassi, entre otros, fueron bien aceptadas y utilizadas. De aquí es donde se pretende rescatar el vasto conocimiento y profundizar aspectos desconocidos por las docentes y ahondar por ella en su trayectoria profesional, por medio de un modelo de negociación democrática a través del diálogo y el debate, con la pretensión de facilitar procesos de reflexión crítica en la docente. A continuación, presentaremos la intencionalidad principal de la investigación: conocer los aportes ontoepistémicos de la educación inicial desde las relatorías discursivas de la doctora Marta Urquiola. De igual manera, las intencionalidades específicas, como lo son examinar las estructuras epistemológicas, históricas y ontológicas vinculadas a la educación inicial en Venezuela, describir la totalidad de la experiencia biográfica de la doctora Marta Urquiola desde la infancia hasta el presente, interpretar los significados y sentidos emergentes para el establecimiento de los fundamentos teóricos de la educación inicial para las prácticas discursivas de la doctora Marta Urquiola. Y por último, develar los aportes ontoepistémicos de la educación inicial desde los elementos que subyacen en las relatorías discursivas de la doctora Marta Urquiola. En cuanto a significación e importancia, requiere ser abordada desde una perspectiva analítica. La fundamentación ontoepistémica de la educación inicial implica necesariamente ubicarse en retrospectiva y en lo que así ha sido la construcción de la misma desde sus primeros intentos, la cual ha sufrido grandes transformaciones. Sobre la base del aspecto educativo, el estudio constituye una propuesta heurística por la disertación y la investigación de la educación venezolana en general y la educación
inicial en particular. Al rastrear el origen de diferentes instituciones políticas escolares, leyes, decretos y cambios administrativos que dieron paso a nuevas formas de ver la educación en el siglo XXI. Ciertamente, un verdadero desafío propio de las ciencias sociales fue lo científico, debido a que no se trata solo de un simple experimento o simple investigación en un método científico. Por el contrario, se fundamentaba en una visión integral y compleja que tiene una profunda significación para el narrador, el investigador y la comunidad científica en general. En el mismo orden de ideas, los lineamientos emanados por la Universidad Fermín Toro 2018 y considerando su aporte teórico, práctico en la línea de investigación, visión educativa o lo competente desde la integridad geopolítica, cuyo objetivo clave es promocionar la visión integral como elemento clave en el proceso formativo para el desarrollo de las competencias de los saberes y haceres. Seguidamente, entidad epistemológica. La presente orientación teórica referencial apoyará el desarrollo cognoscente. La misma contiene dos dimensiones que son el estado del arte al fenómeno a conocer y referentes teóricos considerados en la investigación. En esta práctica discursiva a nivel internacional, en un trabajo investigativo por Delgado 2015, Historias de vida profesional docente y tutorías presentado en la Universidad de Huelva, España, argumenta sobre la promoción de cambios en diversas esferas del panorama educativo universitario. Luego tenemos a Franco, 2018, en su artículo La educación inicial en Venezuela, una reconstrucción histórica desde la mirada del currículo, publicada en la revista Educare. El escrito expone la reconstrucción del escenario y estado de la educación inicial en Venezuela a partir del siglo XX. Finalmente, en el regional tenemos Autiola 2017, Contigüidad teórica en la trascendencia ontohistórica de la educación inicial en la sociedad venezolana, presentado en la Universidad Fermín Toro como parte de los estudios doctorales. Se inserta en el paradigma de indagación cualitativo, lo que permitió la comprensión de los fenómenos interpretando el pensamiento de la autora y de teorías que lo rigen, empleando una metodología hermenéutica a través del método geográfico narrativo. Entramado epistémico. En esta línea de reflexión se aborda el estado del arte con la intención de dar respuesta a los problemas emergentes en el ámbito de estudio. En cuanto a este análisis, es importante destacar una serie de constructos ontoepistémicos, filosóficos y teóricos que van a validar la información escudriñada. En Venezuela, el proceso histórico y genealógico se desarrolló de una forma lenta y es poco la información que existe al respecto, según Bonilla 2004. El aparecimiento tardío de la educación en nuestro país se puede atribuir en gran medida a la carencia de explotación minera, ausencia de grandes concentraciones humanas en territorio nacional y la profunda concepción elitesca de la corona española por gobernar el nuevo territorio. En la presente imagen podemos observar la genealogía de la educación inicial en Venezuela, con diferentes renglones en cuanto a la asistencia filantrópica, la atención jurídica política en 1913, la innovación curricular en 1969, los cambios políticos en 1999, en el 2005 la adecuación de terminologías curriculares según las bases curriculares del 2005 y por último tenemos la recontextualización de la educación en el 2017. Como punto de partida de la genealogía tenemos dos grandes rasgos. Primeramente, tenemos los asilos políticos como punto de partida, lo que hoy se llama educación inicial. En una revisión bibliográfica
se puede afirmar que la educación infantil surge al corriente de la gestación de la misma a nivel mundial, centrándose en la salud, la nutrición y los cuidados de la edad temprana, en donde Agustín Aveledo y el doctor Eduardo Carrello en 1878 son quienes iniciaron esa ardua labor en el asilo de huérfanos en Caracas el 24 de julio de 1878, el cual funcionó por 48 años. Agustín Aveledo en el 2002 apunta: el albergue recogía niños abandonados en las puertas de los asilos, niños menores de 12 años, a quienes se les enseñaba algún tipo de oficio, a las niñas a lavar, a planchar, a cocinar, y a los niños salían de allí con algunos oficios como la orfebrería, la elaboración de alpargatas y la sastrería. Seguidamente tenemos los principios teóricos pedagógicos de la educación inicial en Venezuela. La atención infantil venezolana se remonta al siglo XIX, tras un proceso filantrópico iniciado en Caracas en 1878, en el asilo de huérfanos, donde se gestaron los primeros movimientos de la atención a los niños y niñas menores de 6 años. Sin embargo, no es sino hasta 1895 cuando se tiene referencia de las corrientes pedagógicas iniciadas por Julio Castro y Miguel Arroyo, ambos educadores, pedagogos y estudiosos de la revolución pedagógica que daba inicio en Venezuela para ese entonces. De igual manera, podemos hacer mención a Federico Froebel en 1840, uno de los primeros directores que dirigieron escuelas normales en Valencia y Caracas, así como el profesor Julio Castro en 1895, creador del kindergarten, y a juicio de nuestra protagonista fue el impulsor del realismo pedagógico infantil venezolano y quien rescató la figura del infante mantenida hasta entonces desatendida. Urquiola, 2007. En cuanto a los movimientos pedagógicos, los cuales provenían de Europa a lo largo de la historia nueva, se remontan a Rousseau, a quien se le reconoce como el inspirador de ese movimiento, en su obra El Emilio, donde presentaba al niño como un ser pensante y que debía tener cuidados y educación. En el mismo orden de ideas, continuamos con el primer retrato de la protagonista. Esta propuesta deja de manifiesto la importancia de aprender del otro, de sus vivencias, de su trabajo, de sus aprendizajes, y qué mejor forma de aprovechar este cúmulo de enseñanzas con los nuevos docentes como parte de un proceso enriquecedor de conocimientos activos. La doctora Marta Urquiola, quien nace el 19 de junio de 1971 en Barinas, en el Hospital Luis Racetti, donde actualmente funciona la alcaldía de Barinas, quien es hija de Florencia Urquiola, de 77 años, y quien tiene 5 hijos, así como también hija de Ramón Camacho, de quien manifestó tener pocos recuerdos de su niñez o de su infancia. Mantuvo una infancia feliz, pese a las necesidades, ya que su madre trabajaba en casa de familia para mantener a sus hermanos. Ella, quien a los 23 años constituyó un hogar con José Sutil, y seguidamente quien tuvo 3 hijos, llamados Jason Rafael, Jaycee Florale y Gilbert José. Durante sus ocupaciones como madre, estudió y se preparó académicamente. En el 2000 inicia a ejercer su profesión docente en la institución estatal de su comunidad, Sei Lourdes Rivas de Torres. Manifiesta que por parte maternal su familia es bastante numerosa, ya que cuenta con 11 tíos. Su nombre hace honor a su abuela. Es una familia muy unida, donde en reiteradas oportunidades destaca a su tía Francisca, quien siempre apoyó a su madre en sus primeros años de vida. De igual manera, destaca entre sus primos más cercanos a Carlos, a Wilfredo, Mari, Josefina, Yoli y Julio.
con quienes compartió momentos de su infancia. Sus hermanos Giovanni, Mariela, Lirio y Marilu, docentes todos, aunque solo ejercen la profesión ella y Lirio. Por su parte, en cuanto a sus primeros estudios, los inicia en el preescolar Casa Cuna, actualmente llamado María Lorenza de Parra, donde también estudiaron todos sus primos. Al culminar el preescolar, fue internada en Altamira de Cáceres por un programa de la Fundación del Niño llamado Pueblo Hogar, con familias sustitutas, donde con su hermana Lirio, que estudiaba cuarto grado, solo logró cursar el primer grado. También realizó estudios en diferentes instituciones de la ciudad, como la Escuela Básica Ciudad de Barinas, Mariano Picán Sala, 24 de junio, Lourdes Rivas de Torres y finalmente culmina su bachillerato en la Escuela Técnica Industrial. Su historia profesional se remonta en el año 2000, cuando es contratada por Dirección de Educación para ejercer como docente en el CEI Lourdes Rivas de Torres, en Guanapa. Debido a los pocos beneficios adquiridos en la misma, solo logra laborar durante un año. Pero por su gran labor en la misma, las docentes María Rosales y Milagro Quintana la ayudan a obtener la contratación en La Nación, las cuales formaban parte del personal directivo del Jardín de Infancia Rural 045. En cuanto a su formación docente, una vez obtenido el título en la UNA para el 2001, dio continuación a su preparación académica profesional, con más de 30 talleres actualmente y donde ha participado en importantes actividades pedagógicas como ponente relacionadas con la educación inicial, facilitadora en talleres de evaluación y planificación y quien formó parte del primer grupo de maestrantes de la Universidad Fermín Toro Enlace Barinas. En busca de mejoramiento profesional, realiza su doctorado en Ciencias de la Educación en la misma casa de estudio, donde demostró interés por la historiografía de la educación inicial en Venezuela. Hechas las consideraciones anteriores, presentamos el sistema de categorías como guía gestadas en la investigación. Según Romero 2005, quien establece que la categorización puede usarse de forma deductiva o inductiva. Observemos en el siguiente cuadro, donde se puede precisar la categoría central, que tiene que ver con los diferentes valores o formas de clasificar expresiones de forma clara. En este caso, nuestra categoría central es la educación inicial venezolana, de donde se desprenden dos subcategorías deductivas que forman parte de dividir un todo para entender principios que la componen. En este caso tenemos los principios ontológicos de la educación y las relatorías discursivas de la doctora Marta Urquiola. Seguidamente, es de allí de donde se desprenden nuestras unidades deductivas, como definición teórica pedagógica de la educación inicial, historia de la educación, formación docente, revisión curricular, línea temporal de la educación inicial, influencia europea en la educación inicial venezolana, trascendencia y recontextualización de la educación inicial. Es de allí de donde hemos podido extraer nuestras preguntas generadoras. Siguiendo la línea discursiva, presentamos la entidad metodológica que establece el rigor científico a seguir. En cuanto al paradigma, está basado en el cualitativo, quien para Cerdas en el 2005 la define eminentemente como humanista, porque estudia a la persona desde su ángulo personal, que sienten, que experimentan y los hechos cotidianos, así como su interés por conocer lo que piensa la gente común a través de testimonios de sus actores y sus protagonistas. En el método tenemos el método biográfico narrativo Historias de Vida,
Para Bolívar, Segovia y Fernández en el 2001, este método tiene identidad propia, ya que además de ser una metodología de recolección y análisis de datos, es también una forma de construir conocimiento en la investigación educativa y social. En la recogida de datos realizada con entrevistas, análisis de documentos personales y guía de entrevistas, tomando en cuenta a Pajudas 1992, en el que propone una delimitación terminológica, atendiendo a las técnicas e instrumentos a utilizar en la recogida de datos, como lo son documentos personales y documentos biográficos. En los personales, las autobiografías, diarios, fotos, objetos personales, y en los biográficos, historias de vida y relatos únicos. Ahora bien, en la validez de la información, Mendizábal 2012 afirma: la validez se puede juzgar desde distintas perspectivas, por ejemplo, a partir del marco conceptual de la tradición elegida, la justificación y en cierta medida de los evaluadores, quienes podrían preguntarse si el estudio está bien hecho, si es creíble, si los resultados son ciertos, si se pueden validar por su hipótesis o si es inútil. En cuanto a la validez, hemos reformulado algunos aspectos o criterios como la credibilidad, la transferibilidad, la seguridad y la confirmabilidad, así como amigo crítico. Según Cortés, en 1999, este constituye un valioso auxiliar para reducir la posibilidad de que prevalezca la visión o los juicios del investigador. La idea es consultar un agente externo de la investigación que pueda evaluar el trabajo final y apoyar la opinión del protagonista como de los autores. Sucesivamente obtenemos nuestra guía de entrevista. Se elaboró considerando las unidades deductivas, para la cual se diseñaron 10 preguntas generadoras. Después de las consideraciones anteriores, deconstruyendo y reconstruyendo marcos referenciales, se realizó la codificación. En relación a ello, TEC, citado por TEPA 2012, es una segmentación de porciones de datos para descomponerlos, descontextualizarlos y luego recontextualizarlos, así como la triangulación y teorización. En cuanto a la triangulación, tenemos que es un procedimiento que utiliza el investigador para contribuir a lograr la credibilidad, y la teorización, según Martínez en el 2006, implica interpretar los datos para que puedan ser contextualizados, conceptos que son relacionados como una representación teórica de la realidad, sino que sirven como guía para la acción, representando una manera más sistemática de construir, sintetizar e integrar el conocimiento. Complementariamente a las aportaciones realizadas, se describe la entidad exploratoria, la cual corresponde a la descripción de los hallazgos. Para esto se diseñaron 10 cuadros, uno para cada pregunta generadora. Por razones de tiempo, presentaremos una por cada subcategoría deductiva. Esta entidad exploratoria la hemos llamado Escuchando la voz de la protagonista. En cuanto al cuadro 6, llamado Codificación exclusiva, tenemos la pregunta generadora número 2, diseñada de la siguiente manera. Desde la historicidad, la historia de la educación ha sido afrontada por los docentes como primordial en su desarrollo docente, donde seguidamente tenemos los datos originales, que es una respuesta textual de nuestra informante, la cual ha sido analizada para poder extraer datos representativos, que serán el complemento de nuestra investigación. Entre estos datos representativos tenemos elementos externos
rastrear en el pasado los rasgos de constitución de los primeros procesos educativos, el cambio de las dependencias educativas, los sujetos, los momentos, los discursos y las prácticas, e incorporar la investigación y el conocimiento, nuevas fuentes, nuevos temas a considerar. De igual manera, dentro de los estudios profesionales, reconfigurar y configurar la profesión a la cual pertenecen. En el siguiente cuadro número 14, podemos observar la pregunta número 10, referente a la segunda subcategoría deductiva, en este caso, relatorías discursivas de la doctora Marta Urquiola. ¿Qué cambios significativos se deben establecer en la educación inicial por y para el futuro? Entre los datos originales, allí tenemos su respuesta precisa. Como premisa fundamental, es importante precisar que el futuro de la educación inicial está en manos de quienes ejercen las políticas educativas del país. Los adultos significativos y autores y actores que desde la cotidianidad de las aulas deben reflexionar sobre la realidad educativa donde la acción pedagógica se concreta. Ahora bien, el futuro de la educación no es tarea fácil. Se requiere de autores comprometidos, entramados en una sola voz, donde la imagen del niño sea considerada elemental para brindar una educación adecuada, ajustada al contexto y la era generacional en la que se encuentra. Es necesaria la reivindicación docente, atendiendo a su papel en la sociedad. Presupuesto ajustado a las necesidades que demanden cada centro educativo, reestructuración curricular y acceso a la tecnología de vanguardia a fin de ir a la par de la hipermodernidad. Luego de ello, podemos precisar de igual manera. Hemos extraído datos representativos como el futuro de la educación inicial está en manos de quienes ejercen las políticas educativas del país. Construir el futuro de la educación no es tarea fácil. Se requiere de actores comprometidos, entramados en una sola voz, donde la imagen del niño sea considerada elemental, así como brindar una educación ajustada al contexto y la era generacional en la que se encuentra. Reivindicación docente, atendiendo su papel en la sociedad. Presupuesto ajustado a las necesidades que demanden cada centro educativo, reestructuración curricular y acceso a las tecnologías de vanguardia a fin de ir a la par de la hipermodernidad. Seguidamente, entidad interpretativa. Para esta fase se procedió a triangular los datos representativos de acuerdo a cada subcategoría inductiva, partiendo de teorías y autores relacionados con el tema y finalmente argumentando las ideas del autor, donde por medio de la matriz de hallazgo podemos visualizar el siguiente cuadro con la pregunta generadora número 9, donde la categoría es educación inicial venezolana, la subcategoría deductiva es relatorías discursivas de la doctora Marta Urquiola, la unidad deductiva es la trascendencia y la pregunta generadora es: ¿considera que el trabajo realizado por usted sobre la educación inicial va a trascender como un aporte a la educación? Si observamos ambos cuadros, nos podemos dar cuenta de que el primer cuadro es prácticamente el que hemos explicado anteriormente en cuanto a la codificación exclusiva, y este representa la matriz de los hallazgos. Los datos representativos arrojados en la codificación exclusiva son los que pasan a formar la parte principal de este cuadro de hallazgos. Seguidamente tenemos la síntesis teórica, que está sustentada por algún autor. Luego, el análisis de los hallazgos, que es la interpretación que se hace como investigador para finalmente poder obtener subcategorías deductivas. En este caso, la categoría es complejidad de saberes.
Cumplir con cada uno de estos pasos permitió develar la subcategoría deductiva, las cuales serán presentadas y discutidas más adelante. Seguidamente, tenemos en el siguiente cuadro reducción de subcategorías. Subcategorías inductivas. Atención a la infancia, recuperación de la memoria histórica, el niño como sujeto de derecho, centralidad pedagógica, mentoría, renovación curricular, educación, historizar la experiencia, atención pedagógica, corrientes ilustrativas, complejidad de saberes y por último, gestión de cambio, lo que generaron una categoría final, la cual está redactada de la siguiente manera: pasado y presente de la educación inicial, una mirada de tipo arqueológico, desde los relatos de historias de vida docente, lo que continuamente nos da paso al siguiente cuadro, en la generalización del sistema de categorías. Al finalizar el proceso de codificación exclusiva, con sus datos originales y representativos de la información recabada, producto del análisis del informante, se procedió a la elaboración de la matriz general, la cual recoge la plataforma epistemológica que da sustento al constructo teórico generado mediante la delineación de una matriz para la visualización de la triangulación de la información, así como la comparación de los datos obtenidos en el muestreo teórico. La primera subcategoría estudiada corresponde a los principios ontoepistémicos de la educación inicial, los cuales sirvieron de plataforma para emerger 7 categorías deductivas, entre las cuales tenemos atención a la infancia, recuperación de la memoria histórica, el niño como sujeto de derecho, centralidad pedagógica, memoria, renovación curricular y educación espiritual, en donde podemos observar de donde cada una de ellas se ha desprendido, es decir, de nuestras unidades inductivas, completando la segunda categoría designada relatorías discursivas de la doctora Marta Urquiola como eje central de estudio. Dirigió el trabajo investigativo a descifrar la entidad de una docente de educación inicial con excelente trayectoria profesional, atendiendo entre el constructo y creando como primera unidad inductiva de la segunda subcategoría la experiencia docente, la cual forma parte de los procesos de formación docente, pues se aspira a que los docentes experimentados ocupen cargos gerenciales para atender los cambios educativos con eficiencia. Podemos observar cuáles fueron las subcategorías deductivas, las cuales fueron generadas por nuestras unidades deductivas anteriores. Entre ellas tenemos historizar la experiencia, atención y pedagogía, corrientes ilustrativas, complejidad de saberes y gestión de cambio, lo que da como conclusión general nuestra categoría final, representada de la siguiente manera: pasado y presente de la educación inicial, una mirada de tipo arqueológico desde la historia de vida docente. Recordando que esta categoría final fue gestada en el desarrollo y elaboración de la tesis. Inmediatamente presentamos la entidad conclusiva, siguiendo el orden lógico del desarrollo en el trabajo. Las consideraciones finales se estructuraron atendiendo las finalidades del estudio. Esta última entidad del proceso investigativo permitió a la investigadora recrear desde múltiples escenarios las bondades del método Historias de Vida en la construcción de profesionales de educación inicial. En tal sentido, la recuperación de la memoria histórica educativa desde la voz de la doctora Marta Urquiola permitió un acercamiento más real, más profundo,
para desentrañar y comprender la complejidad del mundo docente. Teniendo en cuenta que como eje central el propósito del estudio fue examinar las estructuras epistemológicas, históricas y ontológicas vinculadas con la educación inicial en Venezuela, lo proyectado con formación del primer nivel educativo del país y que por medio de las relatorías permitirá que el docente conozca los rasgos de la profesión que eligió como camino al saber. Lo vivido, además de la exploración bibliográfica, el contacto directo con la protagonista, que forma parte de la recolección de información, pero también se convirtió en procesos enriquecedores para dar forma a la misma. Lo producido, el proceso de triangulación y teorización propuesto en el estudio permitió visualizar claramente todos los elementos que fueron develados del discurso de la protagonista. Y para concluir, lo emergente, la propuesta heurística destinada a develar los aportes ontoepistémicos de la educación inicial desde los elementos que subyacen en las relatorías discursivas de la doctora Marta Urquiola. Se considera un excelente recurso para ser socializado en el personal docente de educación inicial, no solo como aporte histórico, también como un aporte pedagógico que permitirá al docente reflexionar sobre su rol de ser docente en tiempos posmodernos. La educación inicial está en nuestras manos. Analicemos su pasado, optimicemos su presente y construyamos su futuro. Marta Urquiola. Finalmente, damos por concluida nuestra disertación, no sin antes dar gracias a Dios, igualmente a nuestra Casa de Estudio Universidad Fermín Toro, Barinas, a la doctora Magalia Marista y muy especialmente a la doctora Delvia Aguilar, quien con sus estrategias formó parte esencial para concluir esta meta, así como a mis familiares. Gracias.